Ya cállese. Usted no opina nada, que no es más que una vieja arrimada en esta casa. La voz de Valeria, mi nuera, cortó el aire tibio de la mañana en nuestra casa de Polanco, con la agudeza de un cristal roto. El eco de sus palabras pareció colgarse de las paredes, absorbiendo todo el sonido, toda la vida. Me quedé inmóvil, con la taza de café de olla a medio camino de mis labios. Afuera, un vendedor de tamales gritaba su pregón, un sonido tan familiar, tan de mi México, que por un instante pareció anclarme a la realidad, evitando que me desmoronara. Mi hijo, Javier, estaba a su lado, y su silencio fue un golpe más doloroso que el grito de su esposa. No dijo nada, ni siquiera me miró. Simplemente se quedó allí, como una estatua de sal, mientras la mujer que había elegido para compartir su vida me despojaba de mi dignidad, palabra por palabra, frente a él. Mi reacción, al menos por fuera, fue nula. Lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto denso y pesado, terminé de llevar la taza a mi boca y tomé un sorbo. El dulzor del piloncillo y la canela era una ironía amarga en mi lengua, pero por dentro sentí como un trozo de hielo se instalaba en el centro de mi pecho. No era un dolor agudo, sino una presión sorda y fría que se expandía lentamente por mis venas. Sentí el color drenarse de mi rostro, la calidez de la mañana disiparse en mi piel. Era la humillación en su forma más pura, un veneno que no mata de golpe, sino que te congela desde el alma. Cada latido de mi corazón era un martillazo contra esa piedra de hielo, recordándome la ofensa, la ingratitud, la profunda soledad en la que me encontraba, sentada a la cabecera de una mesa que yo misma había comprado. Observé a Javier, mi único hijo, el niño al que le había dedicado cada vigilia y cada sacrificio. Sus ojos estaban fijos en el patrón del mantel, evitando los míos a toda costa. Su cobardía era una bofetada que resonaba más fuerte que el insulto de Valeria. Él, que había sido el centro de mi universo, ahora se encogía, permitiendo que su esposa me tratara como a una extraña, como a una carga. Me pregunté en qué momento se había roto, en qué instante había olvidado el olor a masa fresca de mis manos que lo alimentaron, el sonido de mi máquina de coser trabajando de noche para pagar sus estudios, el calor de mis abrazos que lo consolaron en sus fiebres. En su silencio, vi el fracaso de mi amor, la terrible verdad de que le había dado todo, excepto el valor para ser un hombre justo. Valeria, en cambio, resplandecía con una victoria cruel. Una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios perfectamente maquillados. Había lanzado su dardo y había dado en el blanco. Me miraba con una mezcla de desprecio y triunfo, como si mi calma fuera la prueba definitiva de mi debilidad, de mi derrota. Para ella, yo no era la mujer que había construido el imperio de tortillas y salsas que financiaba su lujoso estilo de vida. Era simplemente un mueble viejo, una antigüedad que ocupaba demasiado espacio en su perfecta casa de revista. Su mirada recorrió mi ropa sencilla, mi cabello cano recogido en un chongo, y supe que en su mente ya me había desterrado, ya me había borrado del cuadro familiar que tanto se esforzaba por pintar para sus amigas. Terminé mi café en silencio. El líquido caliente ya no me reconfortaba. Solo era algo que hacer, un movimiento para llenar el vacío insoportable que se había abierto en la habitación. Puse la taza en el plato con un cuidado exagerado. El leve tintineo de la cerámica fue el único sonido que se atrevió a desafiar la quietud. Me levanté de la silla, mis huesos protestando un poco, y sin mirar a ninguno de los dos, caminé hacia la cocina. No hubo un portazo, no hubo un grito, no hubo una lágrima. Solo hubo una certeza que se asentó en mi alma con la firmeza de una raíz antigua y profunda. Algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido bajo capas de paciencia y amor incondicional, acababa de despertar, y supe, con una claridad que me asustó y me fortaleció al mismo tiempo, que las cosas no volverían a ser como antes. Esa noche, el silencio de la casa era diferente. Ya no era pacífico, sino pesado, cargado con las palabras no dichas de la mañana. Me senté junto a la ventana de mi dormitorio.
el único espacio de la casa que todavía sentía verdaderamente mío, con mis muebles viejos de Coyoacán y mis fotografías en sepia. La luna se asomaba sobre los edificios de Polanco, una luna fría y distante que parecía entender mi soledad. La piedra de hielo en mi pecho no se había derretido. Por el contrario, parecía haberse anclado en mis entrañas. Cada ruido de la calle, la sirena lejana de una ambulancia, el murmullo de una pareja que pasaba, acentuaba mi aislamiento. Estaba en mi casa, rodeada de lujos que mi sudor había comprado, y sin embargo, nunca me había sentido tan extraña, tan fuera de lugar. Era una intrusa en el monumento que había construido para mi familia. Mi mente, entonces, hizo lo que siempre hace cuando el presente duele demasiado. Viajó al pasado. Me vi de joven, con Javier siendo apenas un bultito que dormía en un rebozo atado a mi espalda. Estaba en un pequeño local del mercado, con las manos cubiertas de masa de maíz, el aire impregnado del olor a chiles toreados y a cilantro fresco. Mi mundo era ese pequeño puesto, un universo de aromas y trabajo incesante. Cada tortilla que palmeaba, cada frasco de salsa que llenaba, era una promesa para él, una promesa de que no conocería el hambre, de que sus manos no estarían permanentemente manchadas de cal, de que sus oportunidades serían más grandes que las mías. En ese entonces, el cansancio era un compañero constante, pero la esperanza lo aligeraba todo. Recordé una noche de lluvia torrencial, con el agua filtrándose por el techo de lámina de nuestra pequeña casa. Tenía el dinero contado sobre la mesa de la cocina. Alcanzaba para la reparación o para la inscripción de Javier a un curso de inglés que, decían, le abriría muchas puertas. Miré su rostro dormido, tan lleno de paz, y la decisión fue instantánea. Puse el dinero en un sobre marcado como «Educación de Javier» y coloqué una cubeta más bajo la gotera. Esa noche dormí poco, pero mi corazón estaba tranquilo. Cada sacrificio era un ladrillo en la construcción de su futuro. Un futuro que yo imaginaba brillante y lleno de gratitud. Verlo con su uniforme escolar, tan limpio y orgulloso, era el único pago que necesitaba. Ahora, mis manos descansaban el frío de esta ventana en Polanco. Las mismas manos que habían contado esas monedas, ahora arrugadas y manchadas por la edad, no por la cal. Esta casa, con sus paredes lisas y sus pisos importados, se suponía que era el testimonio de que todo había valido la pena. Se suponía que sería un hogar, un refugio donde mi familia florecería bajo el sol de mi esfuerzo. Pero se había convertido en un escenario, un teatro donde mi hijo y su esposa actuaban en una obra sobre la riqueza, y yo era solo parte del decorado. Un decorado anticuado que ya no combinaba con el resto del mobiliario, uno que estaban ansiosos por reemplazar. El negocio no creció por arte de magia. Fue el resultado de despertarme a las 4 de la mañana durante 30 años. Fue perfeccionar la receta de salsa de mi abuela, hasta que cada lote tuviera el equilibrio exacto de picante y sabor. Fue ganarme la confianza de los dueños de los restaurantes, que sabían que las tortillas de Elena nunca fallaban. Fue aprender a negociar, a administrar, a invertir. Fue una batalla diaria librada con inteligencia y tenacidad, no solo con las manos. Construí ese pequeño imperio desde los cimientos, con cada gramo de mi ser. Y ellos, Javier y Valeria, lo veían como una fuente inagotable, un pozo de los deseos del que podían sacar sin preguntar, sin agradecer, sin siquiera reconocer a la mujer que lo había cavado. Poco a poco, la tristeza que me embargaba comenzó a transformarse. Era como ver el amanecer en cámara lenta. Primero, una línea pálida en el horizonte de mi conciencia. Y luego, un calor que comenzaba a subir desde mi estómago. No era la furia roja y explosiva de la ira, sino algo más profundo, más antiguo. Era el despertar de mi propia dignidad. La palabra de Valeria, arrimada, seguía resonando en mi cabeza, pero ahora su significado cambiaba. Ya no era un insulto que me definía, sino una etiqueta que me liberaba. Si yo era una arrimada en esta casa, obligación de ser la matriarca, la benefactora, la guardiana incondicional de su felicidad.
Si era una extraña, entonces podía actuar como tal, velando por mis propios intereses. La imagen de mi difunto esposo, Pedro, vino a mi mente con una claridad abrumadora. Recordé sus manos grandes y amables tomando las mías, su voz ronca diciéndome: «Tienes la fuerza de un roble, Helenita. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». Durante años había confundido la paciencia con la debilidad, el amor incondicional con la ceguera. Había permitido que me podaran las ramas, que me quitaran las hojas, todo en nombre de la paz familiar. Pero Pedro tenía razón. La fuerza seguía ahí, en mis raíces, en el tronco de mi ser. Esa noche sentí que esa fuerza volvía a fluir, nutriendo cada parte de mí que se había sentido seca y olvidada. Era hora de dejar de ser la sombra que sostenía el árbol y volver a ser el árbol mismo. Empecé a recordar el lento pero constante proceso de anulación que había sufrido desde que Valeria llegó a nuestras vidas. Al principio eran cosas pequeñas, comentarios disfrazados de consejos. «¿No crees que esos muebles son un poco anticuados, suegra?» Luego, mis platillos, la comida casera con la que había criado a Javier, fueron reemplazados por menús de restaurantes de moda. Mis opiniones sobre el negocio, el mismo que yo había creado, eran descartadas con una sonrisa condescendiente. «Son otros tiempos, Elena. El marketing digital es algo que quizás no entiendas». Me habían hecho sentir obsoleta en mi propio mundo, una reliquia de un pasado que ellos querían enterrar bajo una capa de modernidad y apariencias. Y Javier, mi Javier, ¿cuándo se había vuelto tan ciego? Recordé cómo, de niño, se enorgullecía de mí. «Mi mamá hace las mejores salsas de todo el Distrito Federal», le decía a sus amigos. Me ayudaba a etiquetar los frascos, su pequeña letra torpe llenándome de ternura. Ahora, su orgullo se había desplazado hacia los objetos que mi dinero compraba. El coche, el reloj, la ropa de marca. Se había enamorado del fruto de mi trabajo, pero se había olvidado por completo del árbol que lo daba. Valeria le había ofrecido un espejo que reflejaba una imagen de éxito y poder, y él se había quedado hipnotizado, incapaz de ver que la fuente de esa imagen estaba parada justo a su lado, desvaneciéndose. La complacencia de mi hijo era una herida más profunda que la crueldad de mi nuera. Él había permitido que el respeto se erosionara, que la gratitud se convirtiera en una obligación. Su amor, si es que aún existía, se había vuelto pasivo, cómodo, inútil. No me defendía porque hacerlo requeriría un esfuerzo, un conflicto que podría perturbar su vida fácil. Era más sencillo dejar que Valeria ganara, dejar que yo absorbiera los golpes, mantener la paz a cualquier costo. Pero el costo había sido mi dignidad, y esa noche me di cuenta de que era un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. El amor no puede ser una excusa para el deshonor. Entonces, el recuerdo más importante flotó hasta la superficie de mi mente, claro y nítido. El día que compramos el Audi. Estábamos en la agencia, un lugar brillante y frío que olía a plástico nuevo y a dinero. El vendedor, un joven con un traje demasiado ajustado, solo se dirigía a Javier. Le explicaba las características, le ofrecía las llaves para la prueba de manejo. Yo era invisible, una anciana que acompañaba a su exitoso hijo. Cuando llegó el momento de pagar, saqué mi chequera. La sorpresa en el OCMCOS. Rostro del vendedor fue casi cómica. Pagué el total, sin financiamientos, sin plazos. El coche de sus sueños, comprado con el trabajo de la vieja arrimada. Javier estaba eufórico, besándome la mejilla y llamándome la mejor mamá del mundo. Pero en medio de su alegría, hubo un detalle que pasó por alto. Cuando llenamos los papeles, insistí en que todo, absolutamente todo, quedara a mi nombre. La factura, el título de propiedad, el seguro. Él, en su emoción y su arrogancia, simplemente le dije firmó, sin leer, asumiendo que era una formalidad. «Es para evitarte trámites, mijo», le dije. No fue una mentira, pero tampoco toda la verdad. Fue un acto de prudencia, un instinto forjado por años de ser la única responsable de mi patrimonio. Un instinto que ahora se revelaba como una bendición,
como una herramienta precisa y afilada que el destino había puesto en mis manos. Una calma extraña, una certeza absoluta, descendió sobre mí. El dolor en mi pecho no desapareció. Transformó. La piedra de hielo se convirtió en un diamante, duro y con bordes afilados. Ya no había dudas, ni vacilaciones, ni un ápice de culpa. Me habían mostrado el lugar que me asignaban en su mundo, y yo, simplemente, había decidido no aceptarlo. No se trataba de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente, con ira y gritos. Esto era diferente. Esto era un acto de justicia, una recalibración del universo. Era una lección que no sabían que necesitaban, y que yo, como madre, tenía la obligación final de enseñarles. La lección del respeto. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 75 años, con las marcas del tiempo en su rostro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una anciana frágil. Vi a Elena. Vi a la mujer que vendía tortillas en el mercado, a la viuda que sacó adelante a su hijo, a la empresaria que construyó un negocio de la nada. Vi la fuerza de mi madre y la tenacidad de mi padre en mis ojos. La mujer que me devolvía la mirada no era una arrimada, era la dueña, la matriarca. Y mañana, al amanecer, iba a recordarles a todos, incluyéndome a mí misma, lo que eso significaba. Ya no había tormenta en mi interior, solo una serenidad profunda y una claridad de propósito. El plan se formó en mi mente, no con malicia, sino con una lógica impecable. Cada paso era claro, cada acción justificada. Era como seguir una de mis viejas recetas. Los ingredientes estaban listos, las instrucciones eran precisas, solo faltaba ejecutarlo con la misma paciencia y cuidado con la que siempre había hecho todo en mi vida. El amor a veces requiere ternura, pero otras veces, las más importantes, requiere una firmeza inquebrantable. Mañana no iba a levantar la voz, no iba a discutir, simplemente iba a actuar. La decisión trajo consigo una paz inesperada. El peso de años de pequeños desprecios, de sonrisas forzadas y de silencios cómplices comenzó a disiparse. Me di cuenta de que había estado llevando una carga que no me correspondía, la carga de su ingratitud. Al decidir actuar, estaba soltando ese peso, dejándolo donde pertenecía, a sus pies. Me levanté de la silla junto a la ventana y caminé hacia mi cama. Por primera vez en meses, no me sentía como una huésped en mi propia casa. Me sentía como la dueña que se preparaba para hacer una necesaria limpieza de primavera. Mientras me arropaba con las sábanas, pensé en la ironía de la situación. Valeria, en su intento por hacerme pequeña, me había dado la clave para recuperar mi grandeza. Su desprecio había sido el catalizador que necesitaba para recordar quién era yo más allá de ser la madre de Javier y la suegra de ella. Era Elena, una mujer completa por derecho propio. Y esa mujer estaba a punto de reaparecer, con la calma y la fuerza de la tierra de la que provengo. Esa tierra mexicana, que sabe de sequías y de lluvias, de esperas y de cosechas. Mañana sería el día de la cosecha. Cerré los ojos y, en lugar de la angustia que me había acompañado tantas noches, sentí una determinación serena. El futuro inmediato era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control del timón de mi propia vida. Ya no era un barco a la deriva en el mar de las expectativas y los caprichos de otros. Tenía un rumbo fijo, y ese rumbo era mi propia dignidad. Con ese pensamiento, con la imagen clara del amanecer que se avecinaba, finalmente me dormí, con un sueño profundo y sin sobresaltos. La calma antes de la tormenta que ellos, y no yo, estaban a punto de enfrentar. Desperté antes que el sol, como lo he hecho durante la mayor parte de mi vida. Era un hábito forjado en la penumbra de la madrugada, entre el aroma del nixtamal y el bullicio de los mercados. La casa de Polanco dormía un sueño pesado y silencioso, ajena a la revolución que estaba a punto de comenzar en su interior. Me moví por los pasillos con la levedad de una sombra, mi propósito claro y firme como el acero. No sentía ira, ni siquiera rencor. Lo que me impulsaba era una calma glacial,
Una determinación quirúrgica. Fui hasta el recibidor, donde en un cuenco de plata, un regalo de bodas que les hice, Javier y Valeria arrojaban sus llaves y sus preocupaciones. Mis dedos, sin temblar, buscaron y encontraron la llave de repuesto del Audi. El metal frío en mi palma se sentía como un cetro, el primer símbolo de mi poder recuperado. Con la llave en el bolsillo de mi bata, me dirigí a la cocina. Puse el agua a calentar para mi café de olla, siguiendo el ritual de cada mañana. El aroma a canela y piloncillo llenó el aire, un ancla en la tormenta que se avecinaba. Mientras el café hervía a fuego lento, tomé el teléfono e hice una sola llamada. «Ramón, buenos días. Habla Elena», dije con voz suave pero firme. Ramón era el hijo de mi compadre, un hombre de palabra que dirigía un negocio de grúas. «Necesito un favor grande. ¿Puedes venir a recoger un coche a la casa? Con mucho cuidado y sin hacer ruido. Te espero afuera». No hubo más. Preguntas. La gente de mi barrio, la gente que me vio crecer, aún valoraba la lealtad. Colgué el teléfono y me serví el café, esperando. Bebí mi café en el umbral de la puerta, viendo cómo la noche cedía el paso a los primeros tonos grises del amanecer sobre la Ciudad de México. Justo cuando las luces de la calle se apagaban, vi las luces discretas de la grúa de Ramón doblando la esquina. Salió, me saludó con un respetuoso movimiento de cabeza y le entregué la llave. Observé en silencio cómo el Audi, ese brillante y ostentoso símbolo del éxito de mi hijo, un éxito que no le pertenecía, era enganchado y levantado con una eficiencia silenciosa. Mientras el coche se alejaba, desapareciendo en la bruma de la mañana, no sentí ni una pizca de alegría maliciosa, solo una profunda sensación de finalidad. Era como si estuviera podando una rama enferma para salvar al árbol. El primer paso estaba dado. Arriba, en su suite matrimonial, escuché el primer murmullo de sus voces, el sonido del agua, corriendo en la ducha. Vivían en su burbuja de lujo y despreocupación, completamente ajenos a que una de las columnas que sostenían su mundo acababa de ser removida. Esa ignorancia era la prueba más contundente de su desconexión con la realidad, con la fuente de todo lo que poseían. Mientras ellos se preparaban para otro día de apariencias, yo ya estaba vestida, con mi bolso en la mano, lista para el siguiente movimiento. Decidí no tomar un taxi. Caminé con paso firme hacia la estación del Fustis-Sienocios metro, sintiendo el pulso de la ciudad real bajo mis pies, el mismo pulso que me había dado la fuerza para construirlo todo desde cero. La oficina de mi notario, el licenciado Armendáriz, estaba en un edificio antiguo pero impecablemente conservado en la colonia Roma. Su secretaria me recibió con una sonrisa cálida. «Doña Elena, qué gusto verla. El licenciado la está esperando». Ese simple trato, «Doña Elena», resonó en mis oídos. En este lugar, yo era alguien. Mi nombre tenía peso. Mi presencia inspiraba respeto. Era un contraste tan brutal con la forma en que era tratada en mi propia casa que reafirmó la certeza de mis acciones. Entré en el despacho lleno de libros y olor a madera, y el licenciado me saludó poniéndose de pie, un gesto de deferencia que mi propio hijo ya no tenía conmigo. «Quiero revisar todo, licenciado», le dije mientras me sentaba frente a él. «La escritura de la casa de Polanco, las actas constitutivas de la empresa, mi testamento. Quiero asegurarme de que cada punto y cada coma estén exactamente donde deben estar». Mientras él buscaba en sus archivos y desplegaba los documentos sobre el escritorio, mi mente divagó. ¿Qué significa realmente ser madre? ¿Es un cheque en blanco? ¿Un sacrificio perpetuo sin esperar nada a cambio? No. Comprendí en ese momento que la verdadera maternidad también implica enseñar los límites, demostrar que las acciones tienen consecuencias. Este acto, que desde fuera podría parecer cruel, era en realidad el acto de amor más profundo y necesario que podía ofrecerle a mi hijo en este momento de su vida. Mientras el notario leía cláusulas en voz baja, yo observaba el flujo de la vida a través de su ventana. Vi a un repartidor en bicicleta luchando por subir una pendiente, el sudor en su frente visible incluso desde la distancia. Vi a una mujer de negocios corriendo para no perder una cita. Vi el trabajo,
el esfuerzo real que hace que el mundo gire, el mismo esfuerzo que Javier y Valeria habían olvidado, o más bien, que nunca se habían visto obligados a aprender. Se habían acostumbrado a la cosecha sin haber conocido jamás la siembra, y creían que así era el orden natural de las cosas. Hoy, el campo se había cerrado para ellos. «Todo está en perfecto orden, doña Elena», dijo finalmente el licenciado Armendáriz, mirándome por encima de sus gafas. «Usted es la única y absoluta propietaria de todos sus bienes. El control es enteramente suyo». Asentí lentamente, una sensación de poder tranquilo recorriendo mi cuerpo. No era el poder para oprimir, sino el poder para restaurar el equilibrio. Le di las gracias, pagué sus honorarios y me fui. Al salir del edificio, el sol de la mañana me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vieja ni cansada. Me sentí como la mujer que era, la arquitecta de mi propio destino. De camino a casa, recibí un mensaje de texto de Valeria. Era una foto de ella con una amiga en un café lujoso de Las Lomas, ambas sonriendo a la cámara, con bolsas de compras de marcas caras a sus pies, consintiéndonos un poquito. Besos, suegrita. La frivolidad del mensaje, la absoluta falta de conciencia, fue como echarle gasolina a la llama serena que ardía en mi interior. No respondí. Simplemente guardé el teléfono en mi bolso. No había nada que decir. Mis acciones hablarían por mí, y su lenguaje sería mucho más claro y contundente que cualquier palabra que yo pudiera escribir. Mi siguiente parada fue el banco. El gerente, un hombre joven al que conocía desde que era un cajero, me saludó con el mismo respeto que el notario. «Doña Elena, ¿a qué debemos el honor?». Fui directa y al grano. «Quiero cancelar las tarjetas de crédito adicionales de mi cuenta, las que están a nombre de Javier y Valeria Morales, con efecto inmediato. También di instrucciones para congelar la cuenta de gastos comunes y transferir la totalidad de los fondos a una cuenta nueva, una a la que solo yo tendría acceso». El gerente procesó mis solicitudes sin hacer preguntas, con la eficiencia que siempre había apreciado de esa institución. Cada firma en los documentos era un eslabón más en la cadena que estaba rompiendo. Al regresar a la casa, esta estaba vacía, como esperaba. Seguramente habrían salido a sus actividades, quizás en el otro coche de Javier, uno más viejo que apenas usaban. Sobre el sofá del salón, una nueva bolsa de una boutique de Antara confirmaba mis sospechas. Otro capricho, otra deuda cargada a mi cuenta, al sudor de mi frente. Dejé la bolsa donde estaba. Sería una pieza más en la escena del crimen contra el sentido común y el respeto. Caminé hacia la cocina, mi santuario, y comencé a hacer lo que mejor sabía: crear orden a partir del caos. Decidí preparar una sopa de lentejas, un plato humilde, nutritivo, de la tierra. Mientras picaba la cebolla, el ajo y el jitomate, mis movimientos eran rítmicos y precisos. Cada corte era una meditación. Pensaba en el dinero, en cómo algo que para mí había sido una herramienta para construir seguridad, para ellos se había convertido en un arma de arrogancia. Habían llegado a creer que el dinero les daba la razón, que su valor como personas se medía por el límite de su tarjeta de crédito. Iban a aprender, de la manera más dura, que el verdadero valor reside en el carácter, en la gratitud y en la dignidad. El aroma de la sopa comenzó a llenar la casa. Un olor a hogar, a raíces, a verdad. Era un contraste deliberado con el perfume artificial de lujo y superficialidad que Valeria se esforzaba por mantener. Puse la mesa solo para uno. Un plato hondo, una cuchara, un vaso de agua de Jamaica. Era una declaración silenciosa. Hoy, esta mesa, en esta casa, me pertenecía solo a mí. La calma que sentía era absoluta. No había nerviosismo por la confrontación que se avecinaba. Solo la quieta certidumbre de quien ha tomado el camino correcto después de un largo desvío. Escuché el sonido del coche entrando en el garaje. Eran ellos. Mi corazón no se aceleró. Continué sirviendo mi sopa con mano firme. Los había alimentado, vestido y alojado durante años. Les había dado todas las herramientas para construir una buena vida. Pero ellos
Habían decidido usar esas herramientas para cavar un abismo entre nosotros. Ahora estaban a punto de caer en él. Yo no los había empujado. Simplemente había dejado de sostenerlos para que no cayeran. La lección estaba por comenzar. Y yo, su maestra, estaba lista. Me senté a la mesa y tomé la primera cucharada de sopa. Estaba deliciosa. En ese momento, escuché sus pasos apresurados bajando la escalera, sus voces teñidas con el primer matiz de una ansiedad que no sabían de dónde venía. Iban a buscar el Audi para salir a cenar, para exhibirse, para seguir viviendo su fantasía. Pero la fantasía se había terminado. La puerta del garaje se abriría a un espacio vacío, un reflejo perfecto de sus vidas sin mi apoyo. Estaba lista para el clímax. Mientras ellos avanzaban hacia su primera gran sorpresa, yo reflexionaba sobre la naturaleza del poder. El poder real no necesita gritar, no necesita humillar. El poder real actúa en silencio, con la fuerza inevitable de la marea. Reordena el paisaje de forma silenciosa pero definitiva. Yo no iba a levantar la voz. Simplemente les mostraría la nueva realidad, una que ellos mismos, con su soberbia y su desprecio, habían ayudado a crear. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus propias palabras. La paz que sentía no era la de la venganza, sino la de la justicia poética. Era la paz de un ecosistema que se reequilibra a sí mismo después de que una especie invasora ha consumido demasiados recursos. Valeria y Javier habían consumido mi paciencia, mi respeto y mi generosidad hasta casi agotarlos. Pero se habían olvidado de una cosa fundamental. Yo era la dueña del ecosistema y había decidido que la temporada de sequía para ellos comenzaría hoy mismo. La puerta de la cocina se abriría en cualquier momento. Sus rostros pasarían de la confusión a la preocupación y luego al pánico. Yo seguiría tomando mi sopa porque mi mundo interior, por primera vez en años, estaba en perfecto orden. Había recuperado el control no solo de mis bienes, sino de mi narrativa. Ya no era la vieja arrimada. Era la protagonista de mi propia historia. Y este era el capítulo en el que la trama daba un giro inesperado y absolutamente necesario. Finalmente, escuché el clic de la manija de la puerta. Dejé la cuchara en el plato y levanté la vista. Mi expresión serena, mis ojos claros y firmes. Estaba preparada para la escena que marcaría el fin de su era de complacencia y el comienzo de mi era de paz. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final de su tragedia, una que ellos mismos habían escrito, línea por dolorosa línea. Y yo era simplemente la directora que iba a asegurarse de que la escena se desarrollara exactamente como debía. La puerta de la cocina se abrió de golpe y entraron como un torbellino de pánico y confusión. Valeria iba delante. Su rostro, usualmente impecable, ahora era una máscara de incredulidad furiosa. Javier la seguía, pálido, con el teléfono en la mano, sus ojos yendo de un lado a otro del garaje vacío, como si esperara que el coche se materializara de la nada. Su energía caótica chocó contra la pared de mi serenidad. Yo permanecí sentada, observándolo sobre el borde de mi plato de sopa, mientras su histeria llenaba cada rincón de mi cocina. Eran como niños que han perdido su juguete más preciado y no entienden cómo el mundo puede seguir girando. «¡Mamá!», gritó Javier, su voz un par de tonos más aguda de lo normal. «¡El Audi! No está en el garaje. Creemos que nos robaron». Valeria, sin siquiera mirarme, ya estaba un paso adelante en su dramatismo. «Llama a la policía, Javier. Ahora. ¿Cómo es posible que no escuchara nada? Estaba aquí toda la mañana. Por Dios, una ladrona duerme en la casa y usted ni se entera». La acusación velada en sus palabras era tan predecible como ofensiva. Para ella, mi vejez era sinónimo de inutilidad, incluso ante un supuesto crimen que ocurría bajo mi propio techo. Dejé la cuchara a un lado, con un movimiento lento y deliberado. Me limpié las comisuras de los labios con la servilleta de tela, tomándome mi tiempo, permitiendo que su pánico creciera en el vacío de mi silencio. Sus voces se superponían, creando un ruido sin sentido, una sinfonía de privilegio interrumpido.
Los miré a ambos, primero a mi hijo, cuyo rostro mostraba una genuina angustia, y luego a mi nuera, cuya angustia estaba teñida de una ira dirigida hacia mí. Levanté una mano, un gesto simple que, sorprendentemente, los hizo callar. La quietud volvió a instalarse en la cocina, esta vez más pesada, expectante. «No llamen a la policía», dije. Mi voz no fue más que un murmullo, pero en el silencio repentino resonó con la fuerza de un trueno. Sería una completa y total pérdida de su tiempo. Se quedaron mirándome, congelados. La confusión reemplazó al pánico en sus rostros. Javier frunció el ceño como si tratara de descifrar un idioma que no entendía. Valeria cruzó los brazos, su impaciencia manifestándose en el golpeteo rítmico de sus dedos sobre su brazo. Esperaban una explicación, pero aún no estaban preparados para la verdad que estaba a punto de entregarles. Los miré directamente a los ojos, manteniendo la calma que tanto los desquiciaba, y pronuncié las palabras que cambiarían todo. No fue un robo. Yo me lo llevé. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, tan simple, tan llana, y a la vez tan absolutamente inconcebible para ellos. Vi el proceso en sus mentes. La negación, la búsqueda de una lógica que no existía en su universo, la conclusión de que debía estar bromeando, o peor aún, que había perdido la razón. Era un momento de pura incredulidad, un instante en el que su realidad se tambaleó sobre sus cimientos. Valeria fue la primera en reaccionar. Soltó una risa corta, hueca, despectiva. ¿Usted? ¿Y cómo exactamente hizo eso, Elena? ¿Lo empujó hasta la calle? Por favor, no sea... ¡Ridícula! Estamos hablando de un coche de lujo, no de una maceta. Javier, por su parte, se acercó a mí con una falsa expresión de preocupación. «Mamá, entendemos que estés molesta por lo de esta mañana, pero esto no es gracioso. Estamos hablando de un robo, de algo muy serio. No es momento para tus juegos». Su condescendencia, su incapacidad para siquiera considerar la posibilidad de que yo tuviera el poder de hacer tal cosa, fue la última confirmación que necesitaba. Mi mirada se endureció, aunque mi voz permaneció suave. «No es ningún juego, Javier. Y tienes razón. Estoy actuando a raíz de lo que pasó esta mañana». Me giré hacia Valeria, cuyos ojos brillaban con impaciencia. «Si soy una vieja arrimada, como tuviste la amabilidad de informarme, decidí que lo correcto era empezar a quitarles las cargas que, según tú, represento. Y como el coche es mío», hice una pausa deliberada. «Fue lo primero que decidí quitar». Repetí sus propias palabras, no como un insulto, sino como la premisa de una lógica irrefutable que ella misma había establecido. «Eso es absurdo. El coche es de Javier. Fue tu regalo», chilló Valeria, su voz perdiendo toda su compostura. Fue entonces cuando hice mi siguiente movimiento. A un lado de la mesa tenía una carpeta de piel que había traído de la oficina del notario. La abrí y saqué un fajo de documentos. Con un movimiento suave, los deslicé sobre la superficie de mármol hasta que se detuvieron justo frente a ellos. La factura original, el título de propiedad, la póliza del seguro. En cada uno, impreso con la tinta oficial de la burocracia, estaba mi nombre. Elena Rodríguez, viuda de Morales. Javier, con una mano temblorosa, tomó los papeles. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa. Levantó la vista hacia mí, su boca entreabierta, sin emitir sonido alguno. Valeria le arrebató los documentos, su propia incredulidad batallando contra la evidencia irrefutable que sostenía en sus manos. Vi el momento exacto en que la verdad la golpeó, el instante en que su universo de apariencias y derechos asumidos se hizo añicos. El choque en su rostro fue profundo, visceral. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad desnuda y aterradora para ella. Pero fue un regalo, balbuceó, su voz ahora un susurro frágil. «No puedes hacer esto. No tienes derecho. ¿Qué va a pensar toda nuestra gente? ¿Cómo vamos a movernos?» Su primer, incluso en la derrota, fue preocuparse por la apariencia social, por el qué dirán.
Esa sola reacción me demostró cuán profunda era su superficialidad y cuán necesaria era esta lección. Había perdido su símbolo de estatus más preciado, y lo único que le importaba era la humillación pública que vendría, no el colapso de la relación familiar. Lo que la gente piense me tiene sin cuidado, Valeria. Nunca me ha importado, respondí, mi voz cortante por primera vez. El coche es mío. Ya está disponible para ustedes. Es así de simple. Tendrán que aprender a moverse como lo hace la mayoría de la gente en esta ciudad. Me encogí de hombros. Un gesto de finalidad que cerraba cualquier posibilidad de negociación. El poder, que durante tanto tiempo habían creído ostentar, había regresado a su dueña legítima, y ellos eran simplemente espectadores de su propia caída en desgracia. Y mientras aún estaban procesando el primer golpe, tambaleándose por la revelación, decidí que era el momento de asestar el segundo, el definitivo. Volví a la carpeta y saqué un segundo documento, más grueso, más importante. Lo coloqué con suavidad sobre los papeles del coche. Era la escritura pública de la propiedad, el título de la casa en la que estábamos. Y ya que estamos en un momento de honestidad y aclaraciones, dije, mi voz volviendo a su tono sereno, esta casa, esta cocina donde te sientes con el derecho de gritarme e insultarme, Valeria, también es mía, enteramente mía. Primer golpe los había dejado sin aliento. El segundo les arrancó el alma. Javier se desplomó en la silla más cercana, su cuerpo sin fuerza, su mirada perdida en el vacío. Valeria dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos recorrieron la cocina, el salón, el jardín que se veía a través de la ventana. Vi en su mirada la comprensión aterradora de que no era la reina de un castillo, sino una simple inquilina cuya estancia dependía de la buena voluntad de la mujer, a la que había humillado. Todo su mundo, toda su identidad, estaba construido sobre cimientos que no le pertenecían. Me levanté de la mesa, el acto final de la confrontación. Tomé mi plato vacío y lo llevé al fregadero. Mis movimientos eran los de siempre, los de una mujer en su cocina, pero el significado detrás de ellos era completamente nuevo. Ahora eran los movimientos de una dueña, de una matriarca reclamando su territorio. Con el agua corriendo, y sin darme la vuelta para mirarlos, pronuncié las últimas palabras de esa conversación. Las cosas van a cambiar en esta casa, dije con una finalidad que no admitía réplica. A partir de mañana, habrá nuevas reglas. O las aceptan, o la puerta es muy ancha. Los dejé allí, en silencio, rodeados por el lujo que ya no podían llamar suyo, ahogándose en la repentina e insoportable levedad de su propia existencia. La partida había terminado. Ya que mate. Aquella noche la casa entera pareció contener la respiración. El silencio ya no era un simple vacío de sonido, sino una entidad palpable, densa y cargada de las verdades que se habían desatado en la cocina. Desde mi habitación podía sentir la tensión vibrando a través de los pisos y las paredes. Javier y Valeria se habían encerrado en su suite, y el silencio que emanaba de su puerta no era de paz, sino de implosión. Por mi parte, caminé descalza por los pasillos, recorriendo las habitaciones como si fuera la primera vez. Cada objeto, cada mueble, cada rincón, me susurraba la historia de mi esfuerzo. Por primera vez en años no me sentía como una invitada. Sentía el peso y la ligereza de ser la dueña absoluta de mi espacio, de mi vida. A la mañana siguiente los convoqué a la mesa del desayuno, la misma mesa del incidente. Valeria tenía los ojos hinchados y enrojecidos. Javier parecía haber envejecido 10 años en una noche. No me senté a la cabecera, sino en el centro, el nuevo eje de poder. Con una calma inquebrantable, les expuse las nuevas reglas del juego. Primero, comencé. Se acabaron los gastos superfluos. Las tarjetas de crédito están canceladas. A partir de ahora, vivirán con el sueldo de Javier. Miré a Valeria. Segundo, esta casa requiere trabajo. Contribuirás a su limpieza y orden. Despediré a la empleada de tiempo completo. Finalmente me dirigí a ambos. Y tercero, pagarán una renta simbólica. No por el dinero, sino por el principio.
para que recuerden, cada día, que nada en esta vida es gratis. Javier intentó apelar a la única conexión que creía tener conmigo. «Mamá, por favor, soy tu hijo», dijo en voz baja, suplicante. Lo miré con un amor que no había perdido, pero que se había transformado. Ya no era un amor ciego y permisivo. Ahora era un amor que exigía respeto y madurez. «Precisamente porque te amo, Javier, estoy haciendo esto», le respondí con suavidad. «Te di todo lo material, pero olvidé darte las herramientas para ser un hombre autosuficiente y digno. Considera esto tu lección más importante. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo, no por mi chequera». Mi firmeza no dejó lugar a la discusión. Vio en mis ojos que la madre que se doblegaba ante sus caprichos había desaparecido para siempre. Para Valeria, la humillación fue un veneno que tuvo que tragar a diario. La vi luchar torpemente con la aspiradora, mirar con desdén la tabla de planchar como si fuera un artefacto de una civilización extraña. La escuchaba en el teléfono, inventando excusas elaboradas para sus amigas. «No, no podemos ir a ese restaurante. Es que Javier y yo estamos en un plan detox. La casa está hecha un desastre. Mejor nos vemos en otro sitio». Su caída social fue inmediata y brutal. El estatus que había construido con tanto esmero sobre los cimientos de mi dinero se derrumbó como un castillo de naipes, y la vergüenza era su nueva y constante compañera. El aislamiento no tardó en llegar. Sus llamados amigos, esas amistades de conveniencia atraídas por el brillo del Audi, y las cenas en restaurantes de lujo, comenzaron a desvanecerse. Los mensajes de texto se volvieron esporádicos. Las invitaciones se extinguieron. De repente, se encontraron solos, confinados en una casa que se sentía como una prisión dorada, enfrentados el uno al otro, sin las distracciones del dinero y la vida social. Su relación, construida sobre la superficialidad, no tenía la fortaleza para soportar el peso de la realidad. Las grietas, que siempre habían estado allí, comenzaron a ensancharse hasta convertirse en abismos insalvables. Decidí darle un nuevo propósito al Audi. En lugar de venderlo de inmediato, lo saqué del almacén donde Ramón lo guardaba. Un día pasé por mi antigua vecindad en Coyoacán y vi a Doña Refugio, una de mis primeras clientas, luchando por caminar con sus bolsas del mercado. Detuve el coche de lujo a su lado. Su sorpresa fue mayúscula. La ayudé a subir y la llevé a su casa. El placer de usar ese vehículo no para la vanidad, sino para un acto de simple bondad, fue inmenso. El coche dejó de ser un símbolo de ingratitud para convertirse en una herramienta de servicio, un recordatorio de mis propios valores. Comencé a pasar más tiempo con mi otro nieto, Mateo, el hijo de la hermana de Javier que había fallecido joven. Era un muchacho de 18 años, brillante y humilde, que estudiaba ingeniería en la UNAM con una beca. Venía a la casa los fines de semana, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba de mi compañía. Me ayudaba a revisar las cuentas del negocio, creando hojas de cálculo que simplificaban mi trabajo. Nunca pedía nada a cambio. Su única recompensa parecía ser aprender de mis historias y mi experiencia. Su presencia era un bálsamo para mi alma. La diferencia entre mis nietos era un espejo doloroso, pero esclarecedor. Mientras Javier y Valeria picoteaban su comida en la cena, con rostros resentidos y en un silencio hostil, Mateo devoraba mis lentejas con un apetito voraz, exclamando: «Nadie cocina como tú, abuela. Esto es mejor que cualquier restaurante». La gratitud simple y sincera de Mateo por un plato de comida contrastaba brutalmente con el resentimiento de los otros dos por haber perdido sus lujos. Cada sonrisa de Mateo reafirmaba que mi decisión, aunque dura, había sido la correcta. Estaba invirtiendo mi amor y mis recursos en tierra fértil. La presión, finalmente, hizo estallar el matrimonio de mi hijo. Una noche sus voces se elevaron desde su habitación, un crescendo de acusaciones y amargura. «Tú y tu estúpido orgullo arruinaron todo», le gritaba Javier. «Si no la hubieras provocado, todavía tendríamos nuestra vida». Valeria le respondía con igual veneno. «Tú eres el cobarde.
Un títere que nunca supo defender a su propia esposa. Yo no me casé contigo para vivir como una chacha. Unos días después, Valeria hizo sus maletas. Se fue sin despedirse, dejando atrás la vida que no pudo soportar sin el brillo del oro. Javier tocó fondo. Con Valeria fuera, la casa se volvió inmensa y vacía, un monumento a sus fracasos. Se encontró solo, enfrentado a la figura de su madre, que ya no era su cajera automática, sino el espejo ineludible de su propia debilidad. Una tarde, lo encontré en la cocina, con la mirada perdida. Por primera vez, se abrió. Lloró. Lloró por su matrimonio fallido, por la vida que había perdido, y por la vergüenza que sentía. Y finalmente, pronunció las palabras que yo había esperado años para oír. Perdóname, mamá. Te fallé. En todo. Mi perdón no fue una absolución fácil. Fue oportunidad. El perdón se gana con acciones, no con lágrimas. Mijo, le dije, poniendo una mano en su hombro. Al día siguiente le ofrecí un trabajo en la empresa. No como gerente ni como supervisor. Empezaría desde abajo, en el almacén, aprendiendo el negocio desde sus raíces, tal como yo lo hice. Quiero que sientas el peso de cada caja, que entiendas el valor de cada peso ganado con tu propio sudor. El respeto, Javier, se gana, no se hereda. Con una humildad que nunca antes le había visto, aceptó. Mi vida, mientras tanto, floreció en la paz recién descubierta. Mis días adquirieron un nuevo ritmo, uno dictado por mis deseos y no por las necesidades de otros. Volví a dedicar tiempo a mi pequeño jardín en el patio trasero, sintiendo la tierra en mis manos. La cocina volvió a ser mi laboratorio de alegrías, donde experimentaba con nuevas recetas, no para impresionar, sino por el puro placer de crear. La casa, que había sido un campo de batalla silencioso, se transformó en mi refugio, mi santuario. Reanudé el contacto con mis comadres de toda la vida, esas mujeres fuertes y risueñas con las que había compartido las alegrías y las penas en Coyoacán. Empezaron a venir a la casa de Polanco, llenando sus elegantes y antes fríos salones con el sonido de sus risas, el ruido de las fichas de la lotería sobre la mesa y el aroma a café recién hecho. La casa por fin se sentía como un hogar, un lugar de calidez y afecto genuino. Mis amigas no se maravillaban con el mármol, sino con la sazón de mi comida y la fuerza de mi espíritu. Con mi futuro financiero asegurado y mi paz mental restaurada, decidí que mi legado no sería simplemente una herencia para mi hijo, sino algo más grande. Utilicé una parte significativa de mis ahorros para crear una pequeña fundación. Su propósito era simple: ofrecer microcréditos y mentoría a mujeres de mi antiguo barrio que, como yo una vez, tuvieran un sueño y la determinación para iniciar un pequeño negocio. Quería que mi historia de esfuerzo no terminara conmigo, sino que fuera la semilla para muchas otras historias de éxito. Mateo se convirtió en mi sombra, mi aprendiz. Le enseñé a negociar con los proveedores, a catar la calidad de los chiles, a entender los ciclos del mercado. Vi en sus ojos un hambre de conocimiento y un respeto por el trabajo que me llenaban de orgullo. Se convirtió de facto en el verdadero heredero de mi legado empresarial. Sabía que con él, el negocio que había construido con mis propias manos, estaría seguro, y que crecería con los mismos valores de honestidad y calidad con los que fue fundado. Un día, sin decirle a nadie, compré un boleto de avión. Siempre había soñado con conocer las playas de Oaxaca, comprobar sus moles y perderme en sus mercados llenos de colores. Fui sola. Caminé por la orilla del mar en Cipolite, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi rostro. No pensaba en Javier, ni en Valeria, ni en el negocio. Pensaba en mí, en Elena, en la mujer que había sacrificado sus sueños por los de alguien más y que ahora, a sus 75 años, finalmente los estaba cumpliendo. Esa sensación de libertad era más embriagadora que cualquier lujo. A mi regreso tomé la decisión final sobre el Audi. Lo puse en venta. Un empresario joven y exitoso lo compró en 2 días. Cuando el dinero se depositó en mi cuenta, no sentí ni nostalgia ni triunfo. Simplemente sentí que cerraba un ciclo.
Transferí cada centavo de esa venta a la cuenta de mi fundación. El fondo, último y más grande símbolo de la vanidad de mi hijo, y su esposa se transformó en la primera piedra del futuro de docenas de mujeres emprendedoras. La justicia poética, a veces, tiene un maravilloso sentido del humor. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos naranjas y morados, me senté en mi patio, rodeada de mis macetas de geranios. Sentía una paz que no recordaba haber experimentado nunca. Una paz profunda, completa. No albergaba rencor hacia Valeria. Solo sentía una lástima lejana por su vacío interior. Sentía un nuevo tipo de amor por Javier. Un amor esperanzado, viéndolo luchar por reconstruirse. Pero lo más importante era que, por primera vez, sentía un amor inmenso por mí misma. Me había rescatado. Estaba completa. La libertad, reflexioné en esa quietud, es un concepto extraño. Durante años pensé que el dinero me la daría, pero el dinero solo compró una jaula más grande y lujosa. La verdadera libertad no estaba en mi cuenta bancaria. Estaba en mi capacidad de decir basta. La libertad era el respeto que me tenía a mí misma, el poder de trazar mis propias fronteras y de exigir que fueran respetadas. La libertad era la paz de saber que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de la de mi propio hijo. A veces llegaban a mis oídos noticias de Valeria a través de alguna conocida en común. Llevaba una vida mucho más modesta, intentando mantener las apariencias con sus viejas amigas, pero su estrella se había apagado. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, siempre quejándose de su mala suerte. Escuchaba estas historias sin alegría ni satisfacción, como quien lee el reporte del clima de una ciudad lejana. Su destino ya no tenía nada que ver con el mío. Era una extraña, un eco de un pasado que ya había dejado atrás. Javier, por otro lado, estaba cambiando. Lento pero seguro. Una mañana, mientras yo revisaba unos papeles en el comedor, se acercó en silencio y me dejó una taza de café, exactamente como a mí me gustaba. «Gracias por todo, mamá», dijo, y en sus ojos vi una sinceridad que me conmovió. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero había dado el primer paso, el más difícil, el de la humildad. Nuestro vínculo, antes tenso y transaccional, comenzaba a sanar, esta vez sobre una base de respeto mutuo. La casa de Polanco respiraba de nuevo. Ya no era un mausoleo de estatus, sino un hogar vibrante. Olía a mis guisos, a las flores de mi jardín, al café de la mañana. Los fines de semana se llenaba con la risa de mis comadres, las discusiones de negocios con Mateo y, a veces, las conversaciones tranquilas y tentativas con Javier. La casa se había impregnado de mi esencia, de mi alma. Se había convertido en un reflejo de la mujer que siempre fui, pero que había olvidado bajo el peso de mis obligaciones. Entendí entonces el verdadero significado de ser una matriarca. No se trata solo de proveer, de dar, de sacrificarse. Se trata sobre todo de ser la guardiana de los valores de la familia. Y el valor más importante es la dignidad. A veces, para proteger esa dignidad, una matriarca debe tomar decisiones duras, debe enseñar lecciones dolorosas. No es un acto de crueldad, sino el acto de amor más grande, el de guiar a los tuyos de vuelta al camino del respeto, aunque ese camino esté lleno de espinas. La vida tiene una manera curiosa de obrar. La humillación más grande que sufrí, esa frase cruel lanzada a través de la mesa del desayuno, no fue el final de mi historia. Fue el principio de mi verdadera vida. Fue la llave que, sin querer, Valeria me entregó para que abriera la puerta de mi propia jaula. A veces, es necesario que te llamen arrimada para recordar, con una fuerza inquebrantable, que en realidad eres la dueña de la casa. Mi nueva rutina era mi mayor tesoro. Despertaba con el sol, cuidaba mis plantas, supervisaba mi negocio con una mente clara y un corazón ligero. Las tardes eran para leer, para conversar con Mateo, para visitar a mis amigas. No había dramas, no había tensiones, no había expectativas ajenas que cumplir.
Solo existía la serena alegría de vivir cada día en mis propios términos, saboreando la paz que tanto me había costado, pero que finalmente había conquistado para mí. El legado que estaba construyendo ya no era de ladrillos y cuentas bancarias, sino de oportunidades y dignidad. Cada vez que una de las mujeres de mi fundación abría su pequeño negocio, sentía una satisfacción más profunda que la que me dio cualquier lujo. Veía un reflejo de mi propia lucha, de mi propia tenacidad. Mi historia se estaba multiplicando, y ese, me di cuenta, era el tipo de riqueza que realmente perdura, la que no se puede gastar ni devaluar. Una tarde, Javier llegó del trabajo, cansado pero con una nueva luz en los ojos. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba la cena. No hablamos mucho, pero fue un silencio cómodo, lleno de un entendimiento mutuo que no habíamos tenido en años. Me contó sobre un problema que había resuelto en el almacén. Lo escuché, no como una dueña, sino como una madre orgullosa del hombre en el que lentamente se estaba convirtiendo. La sanación era un proceso lento, pero era real. La paz se convirtió en mi estado natural. Ya no me sobresaltaba el sonido del teléfono. Ya no sentía esa punzada de ansiedad al escuchar los pasos de mi nuera. El hielo en mi pecho se había derretido por completo, dando paso a un calor suave y constante. Había recuperado no solo mis bienes, sino mi equilibrio interior. Me había demostrado a mí misma que la fuerza silenciosa es, a menudo, la más poderosa de todas. Al final del día, mi historia no es una de venganza. Es una historia de autorrecuperación. Es el viaje de una mujer que recordó su propio valor. Me despojaron de mi título de madre y matriarca con una sola frase cruel. Y al hacerlo, me permitieron encontrar uno mucho más importante. Uno que nadie me podía quitar. El de ser dueña de mí misma. Y esa propiedad es la única que realmente importa. El tiempo, como el sol sobre mi jardín, ha pasado dejando una estela de luz y crecimiento. Han pasado algunos años desde aquel día que lo cambió todo. A veces, cuando miro a Javier supervisar un cargamento de salsas, discutiendo con Mateo sobre nuevas rutas de distribución, veo en él al hombre que siempre esperé que fuera. Responsable, humilde, consciente del valor del trabajo. La memoria de Valeria es como la de una vieja fotografía que ha perdido su color. Una parte de nuestra historia, sí, pero una que ya no evoca dolor, solo la lección aprendida. La tormenta fue violenta, pero limpió el aire y regó la tierra, permitiendo que floreciera algo más sano, más fuerte, más verdadero. Aprendí que la familia no es un lazo de sangre que todo lo justifica y todo lo perdona. No es un cheque en blanco para el desprecio ni un refugio para la ingratitud. La verdadera familia, la que nutre el alma, se construye día a día sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo. A veces, para salvarla, hay que tener el valor de romper sus partes enfermas, de derrumbar las estructuras falsas para reconstruir sobre un terreno firme. La familia que tengo ahora es más pequeña, sí, pero es infinitamente más rica. Es una familia de afectos sinceros, de gratitud compartida y de presencias que suman, no que restan. La lección más profunda que me dejó esta jornada es sobre la dignidad. Comprendí que no es un regalo que otros te conceden, sino un tesoro que reside dentro de ti y que tu principal deber en la vida es protegerlo. Puedes perder dinero, propiedades, incluso el afecto de un ser querido, pero cuando pierdes el respeto por ti misma, lo has perdido todo. Mis acciones no fueron por una casa o un coche. Fueron la batalla final de una mujer, por reclamar su propio espíritu, por negarse a ser borrada de su propia existencia. Fue un acto de autopreservación del alma. A ustedes, que han escuchado mi historia, les hablo desde la serenidad de mis años. Les digo que hay una fuerza inmensa en la calma, un poder inquebrantable en la acción silenciosa, especialmente a las mujeres de mi edad, a quienes a menudo el mundo intenta hacer invisibles. Les ruego que recuerden el valor que llevan dentro. No esperen a que nadie les dé su lugar en la mesa. Esa mesa la construyeron ustedes. Siéntense a la cabecera, porque esa silla
siempre les ha pertenecido. Su valor no disminuye con el tiempo. Al contrario, se refina como la plata. Mi vida ahora es sencilla y es plena. Mi mayor riqueza es despertar cada mañana con un corazón tranquilo, sabiendo que soy fiel a mí misma. Es ver el sol ponerse mientras bebo mi café de olla, en paz con mi pasado y esperanzada con el futuro que aún me queda. Porque el poder verdadero no necesita gritar ni hacer aspavientos para demostrar su existencia. El poder verdadero, como la dignidad, simplemente es. Y en la quietud de reconocerlo, encontré la libertad más grande de todas. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Y para ayudar a que estas historias lleguen más lejos, suscríbanse al canal y compartan este video.